Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a los que están aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook Live de la Radio. Pues ya hemos llegado a la última sesión de las 3 tentaciones del desierto y estamos muy agradecidos para el profesor Héctor del Río. Y pues bueno, vamos a aprovechar esta sesión al máximo pues para cerrar con broche de oro. Muchísimas gracias, Héctor. Bienvenidos a todos nuevamente. Como las veces anteriores, nos ponemos de pie y iniciamos con una pequeña oración. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es de San Agustín. Es una oración para el estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces el puente de la lengua de los niños, que educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia y el espíritu. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia curiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que eres estrellas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, es la tercera de 3 catequesis sobre las tentaciones en el desierto, preparándonos para esta cuaresma. Estamos en la segunda semana de Cuaresma, pero acaba de ser el primer domingo de Cuaresma. Y en este primer domingo de Cuaresma, como todos los primeros domingos de Cuaresma, tocó la lectura de Jesús en el desierto enfrentando las tentaciones. ¿Sí? En el paraíso, el demonio presentó la tentación a Adán y Eva, y en razón de su caída necesitamos de la redención. Redención que nos es prometida y que se cumple en la venida al mundo de Jesús, que es el nuevo Adán, el cual tendrá que triunfar con el triunfar de España, en este sí, enfrentando la tentación. Por eso, como acto inaugural de su ministerio, Jesús va al desierto para enfrentar las tentaciones. De acuerdo con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús va al desierto y tras ayunar por 40 días fue tentado por el demonio. Se le presenta el demonio a Jesús y le presenta 3 tentaciones. Convertir las piedras en pan, decimos que esa es la tentación de temer. Volverse gobernante de las naciones, esa es la tentación del poder. A estas 2 tentaciones Jesús las rechaza con la Sagrada Escritura. ¿Sí? Convierte esta piedra en pan. No solo el pan vivo. Yo puedo gobernar todas estas naciones. ¿Sí? Si te postras y me adoras, solo el Señor te adora. Y en la tercera tentación, con las escrituras convierte el pan. ¿Sí? Y le dice, porque está escrito que no confesarán. Sí, entonces es como ya más maciza la cuestión. ¿Sí? La tentación de valor. Entonces, hoy vamos a dar la tercera catequesis sobre estas tentaciones del desierto y vamos a hablar de las virtudes teologales, de sus ausencias y de sus opuestos. Sí, las virtudes teologales pueden no estar o puede en lugar de ellas estar en los opuestos. ¿Sí?
Bueno, haciendo un breve recuento para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las dos sesiones anteriores, dijimos en la primera sesión que de acuerdo a la antropología hebrea, el humano está hecho de basa, nefesh y ruach. ¿Sí? Las tentaciones del desierto, dice el Evangelio de San Lucas, que son todas las formas de tentación, porque nosotros estamos hechos de basa, que es lo que tenemos en común con el mundo material, ¿sí? Que se traduce como cuerpo, y en esta dimensión material la tentación es el tener. También estamos hechos de los otros. El basa, en la metáfora del Midrash, del Génesis, es el lobo con el que nos hacemos. ¿Sí? La dimensión social es la costilla, de la costilla sale el otro y inicia la comunidad, también estamos hechos del otro. Entonces, en esta dimensión social del Nefesh, la tentación es el poder. Queremos tener las cosas de fuera, pero queremos poder sobre los otros. ¿Sí? Y, por último, en el mundo espiritual, el Ruach, que es el aliento que Dios nos sopla, en el cuento de Génesis está identificado con el soplo que Dios insufla en la nariz del monito de barro. ¿Sí? Ahí tenemos la tentación del planeta. Entonces, el demonio tienta a Jesús en sus tres dimensiones. Su dimensión material, con la tentación de tener, diciéndole lo que estas piedras. En su dimensión social, con la tentación del poder, diciéndole, puedes gobernar todas las naciones. Y en su dimensión espiritual, con la tentación del poder, diciéndole, haz que frente a todos escriban los ángeles, porque vean quién es el primero. Por eso decimos que estas tres tentaciones son todas las formas de tentación. Después vimos en la primera sesión cómo estos que les dicen los maestros de la sospecha nos llevan a pecado absolutizando cada una de las tres dimensiones, diciéndote el hombre es solo materia, el hombre es solo sociedad, solo cultura, o el hombre es solo espíritu, solo voluntad. ¿No? Y decíamos, necesitamos cuidar las tres. En nuestra segunda sesión hablamos de las potencias del espíritu y sus objetos. Dijimos que el espíritu tiene tres potencias: la potencia de la imaginación, la potencia de la voluntad y la potencia de la inteligencia. Y que cada potencia tiene un objeto. El objeto de la imaginación dijimos que es la belleza. El objeto de la voluntad es el bien y el objeto de la inteligencia es la verdad. Y acá dijimos cómo los enemigos del espíritu nos quieren convencer para que pequemos. Estas nuevas tentaciones del desierto son convencernos de que no tiene objeto nuestro espíritu. ¿Sí? Le quieren hacer entender a la inteligencia que no existe la verdad. Nada es verdad. Todos son opiniones. ¿Sí? Le quieren hacer creer a la voluntad que no existe el bien. ¿Sí? No hay bienes absolutos, todo es relativo a la cultura. Lo que parece malo o reprobable en una cultura es virtuoso en otra cultura. Todo es relativo. Sí, esa es como la segunda tentación. Y la tercera es que no existe la belleza, y con eso nos quieren dejar desesperanzados, ¿no? Entonces, decíamos que no, que efectivamente sí existe y tiene parámetros claros y consecuencias tangibles, la verdad, el bien y la belleza. ¿Sí? Eso dijimos en la segunda sesión. En la sesión de hoy vamos a decir cómo las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Bueno, las virtudes teologales sirven de contenido a las potencias del espíritu. Entonces, obtenemos verdad de la fe. ¿Sí? Obtenemos belleza de la esperanza y obtenemos fuerza de voluntad de la caridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo las virtudes teologales son dones, regalos que nos da Dios
para que estas potencias del espíritu no trabajen en vacío. Por decirlo de alguna manera, imagínate que tienes a alguien que te quiere mucho y tú eres un niño en Navidad y lo que tú querías que te apareciera ahí de mañana en Navidad era un juguete eléctrico. Entonces te amanece el carrito del control remoto. Imagínate qué triste que no traiga baterías. Pues no te quedas viendo, ¿no? Entonces, Dios nos da las potencias del Espíritu, que es como el carrito, pero nos las da con baterías. Y esas baterías son las virtudes teologales. ¿Sí? De eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, cada una de las virtudes teologales se puede entender de tres maneras. Lo vamos a ejemplificar, lo podría ejemplificar con las tres, pero no me alcanza. Lo voy a ejemplificar nomás con la inteligencia. Entonces, la inteligencia es la facultad que tiene el espíritu humano para buscar la verdad. ¿Cómo lo hace? A través de la razón. ¿Qué es la razón? La razón es un mecanismo de relación de ideas capaz de construir nuevas ideas. ¿Sí? Entonces, toma dos ideas y las relaciona. Hay diferentes tipos de relaciones. Las une, las compara, las separa, las distingue, ¿sí? Pero a partir de dos ideas genera una tercera. ¿Sí? Entonces, para poder empezar a trabajar la inteligencia, necesita unas primeras ideas que no salieron de la razón. Lo voy a repetir, ¿sí? Se las voy a bajar más despacio. La inteligencia o la razón es un mecanismo de relación de ideas que busca la verdad. ¿Cómo lo hace? A partir de unas ideas de inicio, genera nuevas ideas. Entonces, esas ideas con las que inician no salieron de la razón. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, yo quiero empezar a razonar, pues necesito tener una idea para empezar a razonar. Esa idea no puede haber salido de la razón porque todavía no empieza a funcionar. Todos los sistemas de razonamiento empiezan a partir de ideas que no salen del razonamiento. Esas ideas se llaman axiomas. ¿Qué es un axioma? Es una afirmación que se tiene por verdadera, por evidente, ¿sí? O por como provisional para poder empezar a razonar. ¿Sí? Entonces, todos los sistemas de razonamiento, hay axiomas en matemáticas, hay axiomas en física, hay axiomas, todos los sistemas de pensamiento tienen axiomas. ¿Qué es un axioma? Es una afirmación que nos parece verdadera, nos parece evidente, nos parece suficiente para iniciar un razonamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un razonamiento. Si razonar es relacionar ideas, necesito mínimo ¿cuántas ideas? Dos. Entonces, vamos a poner el razonamiento, por ejemplo, ¿recuerdan tu nombre? Genaro. Genaro es humano. Esa es la primera idea. Los humanos son mortales. Esa es la segunda idea. Y entonces yo llego a una conclusión. Genaro es mortal. ¿Cómo sé si nunca se ha muerto antes? ¿Cómo sé que es mortal? Pues porque Genaro es humano y todos los humanos son mortales. ¿De dónde saco yo que Genaro es humano? ¿Sí? Pues yo empiezo el razonamiento por eso. Entonces, a eso se le llama premisa. ¿Sí? En una cadena de razón, todos los razonamientos tienen premisas, pero en una cadena de razonamiento, tú dices, ¿de dónde salió esta premisa? ¿De dónde salió la premisa que Genaro es humano? Pues es que yo hice un razonamiento antes, ¿sí? Y dije, si Genaro cumple con esas características, entonces es humano. Pero ese razonamiento tuvo que tener premisas. ¿Y de dónde salieron esas premisas? De otro razonamiento.
pues este razonamiento anterior por premisas, y donde estarían las premisas de otro y de otro, y así. Hasta que llegas a un momento en que las primeras premisas de una cadena de razonamiento no vienen de un razonamiento. Son gratuitas, es decir, son acciones. ¿Sí? Sin la capacidad de aceptar acciones, no existe la posibilidad de razonar. ¿Sí? Dicho de otra manera, para poder razonar tienes que creer. La creencia no es contraria a la razón, es previa a la razón y es necesaria para la razón. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, en primer lugar vamos a decir que es la capacidad natural de la potencia, en este caso de la inteligencia, para tener como contenido lo que se cree. ¿Sí? O la capacidad natural de la potencia del espíritu, de la esperanza, para tener como contenido lo que se espera. ¿O sí? ¿Me explico? Entonces hay una capacidad natural que tenemos que nos permite tener acciones, puntos de partida. Lo que creo, lo que espero y lo que quiero. ¿Sí? Si tú a un niño, no sé, vamos con un niño como de entre 5 y 8 años, incluso más chico, que te gustan 4, 3 años y medio, que ya van a hablar, traen prendido el programa de por qué, no. Diles cualquier afirmación, por evidente que parezca, y con toda justeza lógica, con todo rigor epistemológico, te pueden y te van a preguntar por qué. ¿Sí? Y no importa con qué afirmación contestes, con el mismo rigor lógico y con la misma justeza epistemológica, te van a volver a preguntar por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y ellos no tienen, cuando te van a preguntar, tú eres el que tiene el límite, y hay un momento en que ya no puedes contestar. Y cuando ya no puedes contestar, llegas a porque sí, es porque creo, espero, porque quiero, ¿sí? Es como voluntad ahí, ¿no? O, pues me figura que sí va a ser, es decir, hay una expectativa, una esperanza, ¿sí? Tú crees que el futuro va a ser así. Entonces, creo, espero y quiero son las tres posibilidades que hay por contestar. ¿Sí? Entonces, en las virtudes teologales está primero eso, que es como una estructura mental que no nada más permite, sino que necesita esperanzas, afectos o certezas. Los necesita. ¿Sí? Entonces podemos decir que eso es la fe, como una necesidad estructural de la misma función. Pero también podemos decir que una vez que tenemos un contenido, la fe es el esfuerzo individual para mantenernos leales a ese contenido. ¿Sí? Entonces yo te digo, espérame, voy a llegar. ¿Sí? Y entonces hay gente que se queda esperando, y con la tecla pegada, no sé si conocen la historia de Penélope, que esperaba a sus manos Ulises. ¿Sí? Y hasta hay canciones ahí de Penélope, cuando no encerrar, después los de Maná le confiaron con la de Muelle de San Juan. Espere, con toda esperanza, todo el mundo dice, no, eso no va a pasar. Tiene que hacer un esfuerzo el individuo para decir, yo sigo esperando, o para decir, yo sigo creyendo, o para decir, yo sigo amando. ¿Sí? Entonces, está la capacidad natural, pero sobre la capacidad natural, nosotros tenemos control voluntario y consciente, y podemos hacer esfuerzos por ejercerlo. Esa es la segunda manera de entenderlo. ¿Sí? Y la tercera manera de entender, por ejemplo, la fe, es que es un regalo divino. De entre todas las cosas que podríamos suponer para empezar a razonar, ¿cuál será la verdad última? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué existe el humano? ¿Sí? Las respuestas posibles son infinitas. Y la necesidad de experimentar para ver si esto nos lleva a una conclusión satisfactoria te toma una vida. Y hay que ser fiel a ese que existe
para decir que sí la aprobaste. ¿Sí? Y entonces podrían pasar generaciones y generaciones robando cosas y no atinar nunca. Pero Dios nos dice, es este amor de ustedes. ¿Sí? Entonces, el regalo divino es, primero, que nos lo revele, segundo, que lo aceptemos, y tercero, que opere en nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos entender fe, esperanza o caridad de tres maneras. ¿Sí? Como la capacidad. Lo podemos entender como el esfuerzo personal, o lo podemos entender como el regalo de Dios. Aquí lo vamos a entender de la tercera acepción. Y a esas les decimos virtudes teologales, porque vienen dadas por Dios. Sí, pues son teologales, significa que fueron dadas por Dios. Pues hay tres maneras de entender la fe, tres maneras de entender la esperanza, tres maneras de entender la fe. ¿Sí? Podemos entender la fe como la capacidad y la necesidad de creer profesional. Podemos entender la fe como el esfuerzo para mantenerme cierto o seguro o firme en algunos supuestos y llevarlos a sus últimas consecuencias. Y también podemos entender la fe como la confianza en Dios de que eso que me dice yo lo tengo por cierto, por válido, por indiscutible y vivir conforme a eso. ¿Sí? Entonces vamos, de las tres maneras en que se puede entender fe, esperanza y caridad, la tercera es como virtud teológica. Vamos a manejar esa manera de entender. Muy bien. Ahora, nuestra inteligencia sirve para buscar la verdad. ¿Sí? ¿Para qué sirve la inteligencia? Para buscar la verdad. Lo que llena la inteligencia es encontrar la verdad. ¿Qué nos hace más inteligentes? Buscar la verdad. ¿Cómo ejercitamos la inteligencia? Buscando verdad. ¿No? ¿Qué te ponía a hacer tu maestro en matemáticas? Encuentra la respuesta correcta. ¿Qué te ponía a hacer tu maestro de ciencias sociales? Encuentra la respuesta correcta. Sí, es decir, tú aumentas tu inteligencia en la medida en que buscas verdad. Eso es lo que necesitas. Pero de entre todas las verdades que andamos buscando, la verdad que más anhelamos, la que más necesitamos, la que le da sentido a la vida, la verdad que andan buscando todas las inteligencias, nos es revelada por Dios, por la virtud de la fe. Y gracias a la virtud de la fe, nosotros podemos aceptar que lo que Dios dice es cierto y podemos vivir en consecuencia. ¿Sí? Vivir fieles a eso. La voluntad anda buscando el bien. Y el bien que todas las voluntades buscan, el bien último que le da sentido a la vida, es la caridad. ¿Sí? Y así como Dios dice de sí mismo, yo soy la verdad. ¿Sí? También en el capítulo 8, versículo 4, primera de Juan, nos dice, Dios es amor, Dios es la caridad, Dios es la verdad, Dios es la caridad también. Entonces Dios mismo es lo que andamos buscando, que es lo que vivimos pasando. ¿Sí? Las virtudes, perdón, las potencias andan buscando a Dios. El Espíritu lo que nos hace es tener sed de Dios y buscar a Dios para los sentidos. Entonces, gracias a la caridad, se nos capacita para poder hablar al otro, para poderlo entender, para poderlo aguantar. Qué cosas tan bonitas dice San Pablo de la caridad. Yo creo que se la saben, ¿no? El canto está tan bonito de la caridad que está en la de Corintios, que dice: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor perdona todo, el amor todo lo espera, el amor todo lo da, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. ¿Sí? Entonces, esa es la caridad. ¿Cómo obtenemos la caridad plena? Solo de Dios. ¿Sí? Y por último, nuestra imaginación anda buscando patrones en los que pueda obtener maneras, lugares, procesos en los que se encuentre lo que considera bueno y lo que considera bello. Y cuando se le figura que está por ahí, siente bonito.
Y eso es la belleza. La belleza máxima que andamos buscando es la esperanza. Dios nos dice que nuestra esperanza máxima es su reino de justicia que va a llegar a nosotros, donde todos vamos a ser felices, donde va a haber finalmente justicia, donde va a haber finalmente paz, ¿sí? Entonces, tenemos estas tres virtudes. Ahora, lo curioso es que estas tres virtudes se tienen que hacer perdón, así como les puse la canción de Yo no tengo amor para la caridad, hay una película muy bonita que se llama Los Coristas, una película francesa de 20 años, de 2004, y es un orfanato, son niños huérfanos, y hay un maestro que les enseña canto, y les enseña una canción que se llama Miren tu camino, donde habla de la esperanza. A mí se me hace bien bonita, se me hace bien bonita, entonces se las puse aquí para que, a ver si a alguien más también le gusta la mujer. Aquí dice cómo la felicidad de la infancia parece muy fácil, ¿sí? Pero dice, hay una luz dorada que brilla constante al final del camino. En medio de la noche oscura, ¿sí? Hay la esperanza. Y dice, la esperanza es sentir la gloria, ¿sí? Entonces nos habla como de cómo la esperanza de un buen porvenir es como lo que nos da alegría y cómo es tan precioso, ¿no? Y le dice varias maneras en la esperanza, le dice la gloria, le dice la luz dorada en el camino, le dice lo que ilumina la noche oscura y se considera como la noche oscura. Bueno, ahora, estas tres virtudes son como el agua, el aceite y la gasolina del espíritu humano. Un humano no puede no tener ninguna certeza, tiene que creer en algo. Si no tienes ninguna certeza, si no crees en nada, o te vuelves loco o te suicidas. Imagínate que no estás seguro de que mañana va a haber un mañana, no estás seguro de que tú eres tú, ni siquiera estás seguro de que la duda que tienes estás dudando tú, o estás siendo hablado con un discurso que te digan y mañana ese gran certidumbre se te botará la nunca. Si no tuvieras ningún afecto, si no quisieras nada, no quisieras a nadie, no te quisieras de ti mismo, ni quisieras que nadie te quiera a ti, también cierra de paga que vamos. De hecho, es la primera causa de suicidio en los humanos, especialmente en las personas. ¿Sí? Las decepciones amorosas. Y si no tuvieras esperanzas, ya para qué decir. De hecho, este gran poeta y literato del Renacimiento, Dante Alighieri, al entrar al infierno pone un letrero que dice: abandone toda esperanza. Bueno, pues estoy sabio porque en términos estrictamente psicológicos, ese es el infierno para la mente humana. Sin certezas, sin afectos, sin esperanza. No lo podemos aguantar. Necesitamos creer, necesitamos querer, necesitamos esperar. ¿Sí? Bueno,
Ahora, estas virtudes teologales nos permiten el máximo desarrollo de las potencias del espíritu, es decir, solamente cuando está guiada por la fe, la inteligencia crece para convertirse en sabiduría. ¿Sí? Tiene como su digi-evolución, se hace Super Saiyajin, se vuelve mariposa, alcanza como su máximo potencial. ¿Sí? Solamente guiada por la fe, la inteligencia se convierte en sabiduría. Solamente guiada por la caridad, la voluntad se convierte en libertad. Y solamente guiada por la esperanza, la imaginación se convierte en discernimiento. Entonces, para alcanzar la máxima potencia de nuestras potencias espirituales, necesitamos las virtudes teologales. ¿Sí? Ahora, las virtudes teologales son exclusivas. ¿Cómo las obtengo? Pareciera que es contradictorio. Las dos primeras condiciones para obtener las virtudes teologales parece que se contradicen a sí mismas. La primera es que tenemos que hacer un esfuerzo consciente, duradero y estable para alcanzarles, vivirles y aumentarles. Hay que pedalear, hay que estar haciendo la lucha, hay que quitar el dedo del rector, hay que iniciar, hay que portear. ¿Sí? Pero la segunda condición para alcanzar las virtudes teologales es entender que no las puedes alcanzar. Aceptar que no las vas a alcanzar. La humilde conciencia de que sus contenidos no son logros o méritos que nos sean accesibles por nuestros medios, sino que nos son regalados y otorgados por la amorosa gracia de Dios. ¿Sí? Entonces tú quieres fe, pero la fe no la vas a obtener por tus fuerzas. Se la tienes que pedir a Dios. Entonces, ¿para qué trato de ejercitarla? Porque si no la ejercitas, no te lo da. Quiere ver que si la quieras. Quiere ver que de verdad la quieras. ¿Sí? Hay una cosa que se está haciendo más o menos relativamente común. En la educación afectiva en las escuelas a los niños les dicen, antes de hacerte responsable de un ser vivo, tienes que hacerte responsable de algo de ti mismo cada. ¿Sí? Es decir, si vas a ser padre, pues primero intenta tener una mascota que no se muera. Antes de que hagamos sufrir a una mascota porque la vas a dejar abandonada y no le vas a poder tragar, siempre hacemos el ejercicio de que le das al niño un huevo por una semana y tiene que mantenerlo entero. No abandonarlo, no dejarlo donde no sabe dónde está, no se lo tiene que traer con él. Y si no lo puede traer con él, tiene que quedarse. Entonces, hasta que el niño, o sea, si el niño dice, papá, quiero un perro, no, primero quiero ver que puedes cuidar un huevo. Si puedes cuidar un huevo, entonces sigue un pez, ¿no? O bueno, a lo mejor un cactus, luego una planta, luego un pez, ¿no? Luego una tortuga y luego ya ahora sí un perro, porque voy viendo que puedes, ¿no? Pero si te digo, me dices, papá, quiero un perro, y te digo, bueno, cuida un huevo, y me dices, no, yo quiero un perro, huevo no, yo quiero un huevo. No, papá malo, no es lo que yo quiero. No te vuelvo a hablar hasta que me des mi perro. No le das el perro y se acabó. Sí, entonces Dios es así, Dios nos quiere dar la fe, nos quiere dar la caridad, nos quiere dar la esperanza. Pero son muy preciosas para que las desperdiciemos. Y entonces, si no estamos listos, no nos la van a dar. ¿Y cómo vamos a estar listos? Capacitándonos. ¿Cómo? Ejercitando lo poquito que tenemos. ¿Sí? Como todas las habilidades se aprenden en gerundio. ¿Cómo se aprende a nadar? Nada. ¿Sí? Lee todo lo que quieras. No te sirve. Te aviento al agua igual que un des. No, por más que estudies que digas. A nadar se aprende a nadar. A amar se aprende amando. A creer se aprende creyendo. A esperar se aprende esperando. Entonces, estas dos cosas que parecen contradictorias, tienes que hacer el esfuerzo por alcanzarlas. Y la segunda, por
por más esfuerzo que hagas en una defensa, se consigan en esta tercera condición, que es estar abiertos a la gracia de Dios. Es decir, entender que de Él nos viene gratuitamente y que sí lo podemos lograr en Él. O sea, todo lo puede en Dios que nos fortalece, pero sin Él no lo puede. ¿Sí? Entonces, solo nos es posible alcanzar las gracias gracias a Dios. Por eso se llaman gracias, porque nosotros no podemos, ¿no? Bueno, ahora, vamos a hacer esta tablita, espero que se vea bien, la vamos a llenar y esto va a ser prácticamente lo que resta de nuestra sesión, ¿sí? Tenemos 3 virtudes espirituales que son regalos de Dios, o las 3 virtudes teologales que son la esperanza, la caridad y la fe, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no las ejercito? Se va a debilitar. Y cuando llega un momento en que ya no tengo, ¿qué es no tener esperanza? Desesperanza. La desesperanza. ¿Sí? ¿Para qué me llevan las ideas? No, ya porque tengo una lucha. ¿Para qué pido el trabajo? Si voy y me dicen que estoy muy grande, que no tengo estudios, que estoy sobrecapacitado, que no, ya me la lucha. Tengo desesperanza. La caridad, que es un interés auténtico por el bien del prójimo, cuando llega a cero, ¿cómo le diríamos? Pues un desinterés, ¿no? Si vas, si vienes, si vives o mueres, me es inclusive. ¿Sí? Entonces ahí está el cero. Y no tener fe, no tener certezas, no tener certidumbres, como le diríamos. La ausencia de certidumbres, le diríamos, incertidumbre. ¿Sí? No estoy seguro de nada, no creo en nada. No, ya con esto, no como ahorita de los procesos electorales que se vienen, ¿no? No, pues ya no le puedo creer a nadie, ¿sí? No le creo ni a este, ni le creo a aquel, ni le creo al otro. No, pero es que en las noticias dijeron, no, pues ya no creo en las noticias, ¿no? Y es que no, pues publicar en un libro, no, pues ya no creo en las noticias, no, pues ya. La incertidumbre y todas estas nos inmovilizan, ¿sí? Pero nosotros seguimos teniendo necesidad de belleza, seguimos teniendo necesidad de bien, seguimos teniendo necesidad de verdad. Pero si les crees a los desgraciados enemigos del espíritu, que vienen y te dicen, no existe la verdad, ¿no? Fíjense cómo para renunciar a la verdad no tienes que renunciar a la inteligencia. La frase esta que usan que dicen, no hay verdades absolutas. Se está negando a sí misma porque está afirmada como una verdad absoluta. Si fuera cierto, entonces habría verdades absolutas, entonces no sería cierta. Entonces entonces sería falsa. Entonces, ¿qué? O sea, tienes que renunciar a la inteligencia. Pero hay que renunciar a la inteligencia. Y entonces hay quien renuncia a la voluntad porque cree que no hay bien, que hay quien renuncia a la imaginación porque cree que no hay belleza. Y entonces vamos a dar a los opuestos. Es decir, no vamos a estar en cero, vamos a estar en números negativos. ¿Cuál es el contrario de la esperanza? El negativo de la esperanza. El miedo. La esperanza es estar esperando que ahí viene algo bueno. El negativo es estoy esperando que viene algo malo. Esa es la definición del miedo, la expectativa del mal. El miedo es la esperanza del mal. ¿Sí? Entonces, si la desesperanza es antiesperanza, el miedo es anti-esperanza, es todavía más. Es bien malo el miedo. ¿Sí? A lo largo de la Biblia
Antiguo y Nuevo Testamento, no temas, no tengas miedo, no tienes por qué tener todas las frases que quieras, todas las formulaciones que quieran, que dicen no al miedo, son 365 veces. 365 veces. Y de hecho, así se le presenta a la Virgen María también. No está en la Biblia, pero también no tengas miedo, porque el miedo mata la esperanza. ¿Sí? De hecho, entre algunos místicos de los padres del desierto, de allá de los primeros siglos, se consideraba que no había 7 pecados capitales, que había 8. Y el octavo era el miedo. ¿Sí? Entonces, no tenga miedo. Bueno, ¿cuál es el contrario del amor? El odio. El odio. ¿Sí? Yo tengo la pasión de hacer lo que me sea posible para procurar de ti el bien. ¿Cuál será el opuesto? Yo tengo la pasión de hacer lo posible por procurar de ti El mal. Eso es el odio. Está apasionado por el mal. ¿Sí? ¿Y qué es el odio? ¿Sí? Dicen que el odio es el veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Entonces, si el desinterés es anticaridad, el odio es anticaridad, eso es todavía peor. ¿Sí? Y por último, la certeza de que no hay certezas. No nomás no tengo certeza, sino que tengo la certeza de que todas las certezas son válidas. ¿Sí? Eso se llama sin sentido. El sin sentido. ¿Sí? Como decía el francés Jean-Paul Sartre, la vida es una pasión inútil. No, pues ya, se le paga el barco. ¿Sí? Entonces, si las primeras eran dificultades espirituales, estas ya se ponen más raras, ya son conflictos espirituales. Ese es el opuesto de la vida. Y cuando tú caes en estos conflictos espirituales, viene el diablo y te sopla y te dice, yo sé cómo salir. Y te ofrece un remedio falso. Pero la mayoría de nosotros cae. Porque hay una parte de nosotros que quiere creer que sí puede evitar, no quiere creer que es gracia, que yo no puedo, que tengo que pedirle a Dios para que Dios me dé. Yo quiero sentir que yo sí soy Dios, que sí puedo. Entonces caemos en la tentación de querer ser como Dios. Y entonces, para evitar el miedo, caemos en cuál tentación? Tenerlos. ¿Para qué queremos tener? Para conjurar el miedo. ¿Sí? Ahí viene el huracán Katrina. Nos asustan los medios. ¿Y qué hace la gente? Comprar. Comprar globos. ¿Sí? Cuando fue la crisis esta del 11 de septiembre, de todos los gemelos, salió el presidente de los Estados Unidos a dar un mensaje a la nación. Y no dijo solidaristas, no dijo recen, no dijo únanse, dijo compren, consuman. ¿Sí? Entonces, el mercado ya nos tiene medidos y sabe que mientras estemos asustados, más compramos. Y entonces nos asustan y nos asustan y nos asustan. El que odia no deja de necesitar al otro. Quiero que el otro haga esto por mí, pero lo odio. Entonces no se le puedo pedir el favor. Entonces, ¿qué quiero tener sobre él? Poder. No. No me querías, porque quería hacer lo que haces. No. Clásica del amado. ¿No?
el llegar en la tentación de tener, hay una expresión de los psicólogos franceses, a los que son torpes afectivos, les dicen osos mal lamidos, oso mal lamido, ¿sí? Entonces, ¿por qué eres oso? ¿Por qué eres agresivo? ¿Por qué eres violento? Pues porque no te trataron bien lo suficiente. En la intuición que tenemos de esto, nosotros los latinos, a los que son violentos, torpes, afectivos, suponemos que no tuvieron el afecto que necesitaban y les decimos que no tienen madre, porque no tienen una abuela. Sí. Los argentinos tienen una frase que les dicen mal porque sí. Entonces, finalmente, el que anhela poder no quiere poder, quiere amor, pero no confía en Dios para pedirle. Si tú estás lejos de Dios, si ya te peleaste con Él, si ya le diste la espalda, no vas a decir, ay Señor, dame la gracia de la caridad. No. Pues, no. ¿Cómo dice la canción esa de Renata Huasteca? Pues ahora tienes que querer, ¿no? Entonces, poder. Y si tú tienes incertidumbre, aquí todo vale para un cacahuate, pues por lo menos yo valgo. ¿Sí? Esa es la tentación del valor. Ahora, estas tentaciones las vemos así como, ay, sí, pobre menso, sí. Con todo y que ya te dije que son tentaciones, y ya viste que te llevan a la necesidad. Si ahorita saliendo alguien te ofrece poder, lo más probable es que se te antoje aceptar. Si alguien te ofrece tener, lo más probable es que se te antoje aceptar. Si alguien te ofrece valer, ¿no? Sí, o sea, son tentadores, son muy tentadores. Imagínense a un náufrago, se está muriendo de sed, pero está rodeado de agua. Qué difícil morir de sed rodeado de agua. Entonces, ¿cuál es la tentación del náufrago? Tomarse el agua salada. Pero si te tomas el agua salada, la concentración de sales del mar es más del doble que la concentración de sales máxima que aguanta el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, para sacar todas las sales que le metiste al cuerpo, vas a necesitar toda la cantidad de líquido que te bebiste y otra cantidad de líquido igual de tu cuerpo para desarrollar esas sales. Toda el agua que bebas te saca esa misma cantidad de fluidos. Si tomas 1 litro de agua, te va a deshidratar sacándote 1 litro de fluidos, de agua de mar. Entonces, los náufragos tienen la tentación y toman agua de mar. Y empiezan con sus locuras de, es que si te vas muy profundo, allá no llamamos a las dulces agua, como que las atrás. No, es que ya empiezan el cuco, se les bota la cara. Y mueren de sed, mueren de sed. Entonces, las tentaciones que nos ofrece el demonio son sustitutos sucedáneos de las virtudes que nos ofrece Dios. El problema es que no nomás no cumplen lo que prometen, lo ponen peor. Vamos a suponer que tú tienes miedo, ¿sí? Tú dices, aquí como que mis vecinos no son muy confiables. Tengo miedo de que se vayan a meter a mi casa y me hagan algo. O tengo miedo de que me roben. Y entonces, ¿qué quieres tener? ¿Quieres tener una pistola? ¿Quieres tener un cartel? ¿Quieres tener una cámara? ¿Quieres tener reja electrificada?
quieres tener control de seguridad y quieres tener fe. Si tus vecinos ven que tienes cancelando y red electrificada y cámaras y perros, ya no te van a querer robar. Al contrario, te van a querer robar más. Y entonces vas a tener más miedo. Y vas a tener miedo de que te roben las cámaras y que te las saboteen, de que te fríen el cancel, de que te corten la luz. Entonces vas a contratar a un guardia y le vas a tener miedo al guardia. Y vas a comprar un perro bien bravo, un bravo que vas a tener miedo. Sí. Entonces, mientras más tienes, más cosas puedes perder y más miedo te da. ¿Tener que quitar el miedo? No. Normalmente, ¿qué pasa? Te lo ven. ¿Sí? Vamos a suponer. ¿Recuerdas tu nombre, hermano? Abraham. Abraham. ¿Abraham te consideras generoso? Más. Ok. Vamos a suponer que yo, ojalá te trajera no más de dichos, sino de hecho, pero pues ahorita no me gusta. Pero vamos a suponer que yo sacara 2 monedas de 10 pesos y te las regalo. ¿Sí? Si uno de tus compañeros te dijera, oye, no traigo el camión, ¿me das la mitad de que te dieron? Se lo darías. Sí. Sí. Vamos a suponer que en vez de darte 2 monedas de 10 pesos, te dieran 2 billetes de 500. Si uno de tus compañeros te dijera, oye, te dieron 2, dame 1, ¿se lo darías? ¿Quién sabe? Y sí, no, o sea, y preguntar y estoy preguntando a todos. Te costaron lo mismo, fueron gratis, ¿sí? Pero mientras más tengo, más miedo me lo pertenece. Mientras más tengo, menos quiero soltar. Fíjense que método con el que capturan a los chiquitos en Brasil. ¿Sí? Ponen dulces tirados en la selva. Entonces el changuito los encuentra, los huele, los prueba, le gustan, se los come. Y es muchísimo más dulce que cualquier cosa que por conseguir en la jungla. Entonces le encanta. Y entonces va por ahí, sigue. Y sigue el rastro y llega hasta un coco que está abierto con un agujerito que está lleno de dulces. Pero ese coco tiene un agujero por el que pasa una aldaba y está encadenado. Entonces el changuito encuentra que el agujero es tan chiquito que si le haces de sus manos, mete la mano y agarra el puño de dulces. Y a la hora que ya tiene el puño de dulces agarrado, la mano ya no sale. El changuito podría sacar la mano. ¿Cómo? Soltando los dulces. Pero ahí se los hallan. Ahí se hallan al chango con hambre, con deshidratación, desmayado. Pero con los dulces y hay un capítulo de los Simpson en donde el lugar Simpson monedas a esos que venden comida. Y entonces mete la mano para rescatar y se le atorra. Y no pueden desatorarlo. Y vienen los bomberos y ya traen la sierra y dicen, hay que encontrar el brazo. Y entonces se le ocurre a preguntar, ¿está atorando el brazo? Dice, la lata, suelta. Sí. O sí, pero pues no se nos ocurre. ¿Sí? O sea, dile al Señor los billetes. ¿Sí? Oye, tu vida es infeliz, la gente quiere matarte, tienes miedo, te vas a ir al infierno. Regala lo que tienes y se acabó. Jesús mismo tuvo el caso. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Te quiero seguir. ¿Sí o no? Deja todo. ¿Y pudo? Como el changuito, ¿verdad? Como el changuito tenía una mano bien preparada. Entonces, hay veces en que yo entiendo que la única manera de soltar la tentación del poder es recuperar la esperanza en Jesús. Solo la esperanza en Jesús me va a quitar la necesidad de tener. ¿Sí?
Ahí viene el fin del mundo, ahí viene la hambruna, ahí viene la revolución, ahí viene la revolución. Quiero tener dólares, quiero tener un búnker, quiero tener mi cuarto, quiero... No, pero si tienes esperanza, que llegue. Pero hay veces que no puedo, no puedo. ¿Qué necesito? Echarle a todo ahí para que suelte. ¿Cuál es el todo que se necesita para vencer la tentación de tener? La ausencia de tener. Vivir sin eso. Vivir sin lo más indispensable. El ayuno. ¿Sí? ¿Cuál es el todo para soltar la tentación del poder? Poner mis cosas, mis bienes, mi persona al servicio de los otros. Eso se llama Servir. limosna. Limón. ¿Sí? ¿Y qué aumenta? La caridad. ¿Sí? Ayuno, limosna y oración. Para aumentar nuestra fe. Si quiero regresar a la caridad, ¿qué nos sugiere esta cuaresma del Señor? Limosna. Quiero regresar a la esperanza que nos pide el Señor. Ayuno. Quiero regresar a la fe que me pide el Señor. Oración. Pero acuérdense de nuestra primera plática. No puedes uno sin nosotros dos. Necesitas los tres. Necesitas los tres. El puro ayuno sin oración te vuelve vanidoso. La pura limosna sin ayuno, ¿sí? A lo mejor te vuelve resentido. O también te vuelve perdido religiosito. ¿Sí? Por yo te di, vato. Entonces, necesitamos las tres. Y una vez que tenemos las tres, podemos regresar a la esperanza. Podemos regresar a la caridad y podemos regresar. Y la fe, la esperanza y la caridad son lo que de veras le quita la sed a nuestro espíritu. Por eso Jesús dice de sí mismo: yo soy el agua viva. ¿Sí? El que bebe de otra agua va a volver a tener sed. El que beba de esta agua. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo le hacemos el hoyo a nuestro suelo duro? Ya está pisoteando el egoísmo para volver a llegar a la fuente, ¿no? Que alimente ese pozo. Ayuno, limosna. Y para eso tenemos. Ahora, si yo tengo miedo y en lugar de querer tener, tengo esperanza, lo que voy a hacer es volverme responsable. No, vamos a suponer. Ahí viene el huracán, ya porque les ponen nombres de personas, ¿no? El huracán, ¿cómo se llama? Sergio. Ahí viene el huracán Sergio, ¿no? Y el huracán Sergio así te dicen, ya llegó, ya llegó. Aquí con Sergio sí vas a ir. Si le tienes miedo al huracán Sergio, te vas a poner como loco a comprar montañas de papel para comprarte el trasero del forma y a pelearte con los incidentes contra la señora que te quiere ganar. ¿Se acuerdan que vimos estas escenas en COVID? Sí. Sí. ¿Eso es qué? Es miedo. Es ganas de tener. Sí, si dices, ay, no va a haber comida, te vas a pelear con lo que no vas a tener. Pero si tienes esperanza, dices, pues voy a cambiar mi modo de consumo. Voy a poner mi cuartito, voy a tener otro modo otro ritmo de consumir, ¿no? No pasa nada para compartir, ¿no? Te vuelves responsable. Si en lugar de
Resulta que quieres el apoyo de otros. Jesús es ahora. Espérame, acabado. Si resulta que caíste en la tentación del odio, ¿no? Porque necesitas de los demás, pues lo que necesitas es regresar a la caridad, ¿sí? ¿Cómo? Pues te enseñas a ti mismo a través del amor. Y si regresas a la caridad, empiezas a preocuparte no solo por tu bien, te empiezas a preocupar sinceramente por el bien de nosotros. Entonces te vuelves solidario. Si de veras tienes fe, no nomás ya no tienes incertidumbre, sabes exactamente qué hacer, sabes cómo hacerlo, ¿sí? Y entonces no necesitas preguntarle a nadie, te vuelves autónomo. Y entonces los frutos del ejercicio de la virtud son responsabilidad, solidaridad y autonomía. ¿Sí? Terminamos. Le damos gloria a Dios dando fruto. ¿Sí? ¿Cómo se le da gloria a Dios? Dando fruto y dándolo en abundancia. Dios, como Padre creador del mundo, con sus leyes de causa y efecto al conocerlas, nos hace llamar a la responsabilidad. ¿Sí? Dios Hijo, Jesucristo, nos congrega como hermanos y nos muestra su amor de manera concreta con su vida, obra y palabras, enseñándonos a ser solidarios. Y el Espíritu Santo nos vivifica y ilumina interiormente y nos infunde su fuerza, que al saber escuchar se convierte en una voz que guía mi conciencia y me hace autónomo. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando nos volvemos solidarios, responsables y autónomos, estamos dando frutos que dan gloria a Dios. ¿Sí? Hoy más que nunca nuestro mundo necesita que en el presente se viva con una voluntad fuerte, comprometida al bien, de ambiente caridad que se promueva la solidaridad. Personas que interpreten el pasado con inteligencia y que comprometidos con la verdad tengan una fe inquebrantable que promueva la autonomía. Y gente que mire el futuro con una imaginación fértil, que comprometidos con la belleza tengan una esperanza inspiradora y promuevan la responsabilidad. ¿Sí? Ahora, esto no va a pasar como arte de magia. Es poco a poco. Actúa en nosotros de manera lenta, silenciosa y eficaz. Supone un compromiso, un esfuerzo y constancia. Pero ahorita estamos en el momento oportuno para meternos a eso. Sí, así como cuando te dicen, se acaba de abrir la empresa, es tu oportunidad para invertir, las acciones están baratas. ¿Sí? Este es el momento oportuno para las conversiones del Kairos, este momento de la Cuaresma. ¿Sí? Nuestro mejor modelo es María, una fe que nos ilumina, una esperanza que nos alienta y un amor que nos abraza. Y bueno, como en las otras sesiones, ahí están los apuntes de la sesión de hoy para que los puedan descargar. Les agradezco muchísimo el favor de su atención estas 3 semanas. Fueron un auditorio ejemplar y quedo a su servicio. Creo que tienen avisos, ¿verdad? No, ahora no. Ahora no. Bueno, entonces terminamos una pequeña recita. Sí, nos encomendamos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. No, solo saludos de Fabi Legaspi, Héctor Mora, Petra Moreno e Ivonne Álvarez. Gracias.